Hola a todos, mi nombre es Leticia González y voy a pasar a presentarles un trabajo realizado en el marco de mis estudios de doctorado. Este se titula Evidencias de la dinámica costera mediante el uso de georradar en la barra de la laguna de Roche. El objetivo principal fue conocer los rasgos de subsuperficie mediante el uso de un georradar de penetración, GPR, para interpretar la dinámica de la barrera holacénica en la laguna de Roche. En particular, esta técnica geofísica se basa en medir ciertas propiedades físicas de los materiales que constituyen el subsuelo. En particular, el georradar de penetración es una técnica que detecta discontinuidades eléctricas en superficies poco profundas, en torno a los 50 metros, y se hace por generación, transmisión, propagación, reflexión y recepción de pulsos electromagnéticos de alta frecuencia. Esta técnica tiene muchos usos que pueden ir desde el ámbitos de constructivos e ingenieriles para detectar cementaciones y cables o cañerías, también para la aplicación en el área de arqueología y de paleontología, y también puede utilizarse para el rescate de víctimas en catástrofes naturales o derrumbes. A su vez, también puede ser utilizado, para lo cual lo aplicamos en este trabajo, que es para el estudio de los sistemas depositacionales. El equipo utilizado básicamente fue la antena de 80 MHz como equipo emisor y receptor, el cual se seleccionó en función del sustrato a estudiar, que era un sustrato más bien predominantemente arenoso. Y a su vez, los datos colectados a través del Cobra Plug fueron recepcionados en el campo, y estos equipos fueron acompañados por un GPS diferencial, el cual fue tomando posición horizontal y vertical al momento en que se realizaron las transectas en el terreno. Luego, estos datos fueron procesados en gabinete utilizando software específico, el Radam y el Prisma 2, para minimizar las frecuencias que se consideraron como de ruido y poder potenciar las frecuencias que sí corresponden a la respuesta del sustrato. Luego, a su vez, estos datos tuvieron una corrección topográfica utilizando como punto de control el faro de la Paloma, y a su vez ahí se utilizó software específico de GIS. Y luego estos datos fueron interpretados basándonos en la interpretación sismográfica de NIL 2004. Para estas interpretaciones se contó con el apoyo de un software de diseño para identificar y señalizar, digamos, las estructuras a destacar en este estudio. Con respecto a las transectas, se realizaron 14 transectas, las cuales 7 fueron paralelas a la línea de costa sobre el camino principal de acceso a la laguna, y 7 en dirección perpendicular, que fueron desde la línea de costa marina hacia la línea de costa de la laguna. En promedio, estos recorridos significaron una potencia de 1.300 metros en el terreno, siendo el de mayor extensión la transecta que se hizo al final sobre el camino de acceso a la laguna. Bueno, con respecto a los resultados, tuvimos una serie de perfiles y fuimos seleccionando los más significativos, ya que muchos rasgos se repetían. Bueno, con respecto al perfil número 2, que es el que está más cerca de la desembocadura actual o artificial, la que se abre mediante el uso de máquina, se identificaron reflectores paralelos a subparalelos, los cuales nos estarían hablando de una dinámica agradacional para el sistema, y también se detectó la presencia de estructuras de paleocanal. Luego, en la transecta número 6, que se encuentra en este sector, con una extensión de 900 metros de longitud, se encontraron 3 radar facies características. Una primer radar facial que se va a repetir en otros perfiles, la cual muestra reflectores oscuros, lo cuales se interpretan como sedimentos finos que estarían conformando estos niveles. Por debajo de este nivel encontramos una radar facial con reflectores paralelos claros, lo cual estaría hablando de sedimentos más arenosos, y estaríamos frente a depósitos de tipo eólicos agradacionales. Y luego reflectores en relación caótica, como vemos acá en este sector, el cual se interpretaron como dunas frontales. En la porción media de la barrera arenosa se detectaron un primer nivel de reflectores subparalelos con truncamientos,
y por debajo reflectores oblicuos en dirección al continente, lo cual nos estaría hablando de un registro de dinámica retrogradante. Estos reflectores también encontrados más hacia este sector de reflectores sinuosos nos estarían hablando de la presencia de dunas de borde de laguna con migración hacia el continente. Este comportamiento retrogradacional que se evidencia por estos rasgos, a su vez se pudo constatar que está asociado a geoformas de borde de laguna, como son los puntales que vemos acá en la imagen satelital. Esos puntales estarían indicando el comportamiento retrogradacional de estos depósitos. Por último, el perfil de mayor extensión, el cual se realizó desde la línea de costa sobre el camino de acceso a la laguna, llegando a la porción más noreste del área de estudio, nos indica, primero, una primer radar facie que corresponde a reflectores subparalelos oscuros con sedimentos finos, limorcillosos. Por debajo, formas sinuosas con reflectores discontinuos y caóticos, con inclinación pronunciada hacia el continente, lo cual nos estaría hablando de un short phase retrogradacional. También se encontró una estructura de canal en la porción media, sobre todo en el sector donde se ve el quiebre de la trayectoria de la transecta, siguiendo la forma del camino, y a su vez este coincide con lo que se conoce como la desembocadura de la Barra Vieja, es decir, por donde se abría la laguna naturalmente tiempo atrás. Y luego se encontraron rasgos de otras estructuras a mayor profundidad que corresponden al contacto de estos sedimentos con el basamento, lo cual es comprobable ya que encontramos afloramientos de la formación rocha en el borde de laguna, más hacia el norte de esta área, y a su vez hay perforaciones que constatan ese contacto. Como conclusión, encontramos como dos comportamientos predominantes: reflectores paralelos que indican un comportamiento gradacional para el sistema, y también en perfiles perpendiculares a la línea de costa se muestran reflectores subparalelos con truncamientos que hablarían de una dinámica retrogradante. Con respecto a los perfiles que son paralelos a la línea de costa, hay un comportamiento transgresivo, con un patrón de apilamiento retrogradante en dirección al continente. A su vez, las geoformas que se vieron en superficies asociadas a la línea de costa de laguna, que se denominan proyecciones o puntales, estarían relacionadas con la dinámica retrogradante que se muestra en los perfiles sismográficos. Este trabajo lo que muestra es que es importante tener como línea de base esta información para lo que es el manejo de estos sistemas que tienen una dinámica natural y que puede ser intensificada o modificada en función al manejo que se realice. Muy bien, bueno, muchas gracias.